En Europa se está viviendo una situación que podemos definir como dramática. Los antiguos y nuevos nacionalismos se enfrentan, reviven hechos del pasado, muestran actitudes segregacionistas y discriminatorias, y en casos extremos incluso llegan a confrontarse militarmente. Esta situación tiene lugar fundamentalmente en la antigua Unión Soviética, pero también en Yugoslavia y en algunos otros países de Europa Oriental. Este tipo de situaciones pueden desencadenar conflictos encarnizados, con muchos muertos y heridos, destrucción de viviendas e infraestructuras, e incluso desarticulación de la economía y desmembración social. Eso es lo que está pasando en Ucrania y que puede desembocar en una guerra que involucre a varios ejércitos y que, considerando el avance de la tecnología militar, solo puede terminar en un desastre material y social. Ucrania está localizada en una zona fronteriza de antiguos imperios europeos. Una parte del país, al oeste, se mantuvo bajo control del Imperio Austríaco hasta el año 1917. El resto del país estaba integrado al territorio controlado por la Rusia zarista. La población ucraniana formaba parte del continuo lingüístico de las culturas eslavas orientales, que abarcaba las lenguas ucraniana, bielorrusa y rusa. El idioma ucraniano no había tenido la oportunidad de establecerse institucionalmente como lengua oficial en esa zona, y el ruso pasó a ser el idioma más utilizado, particularmente después de la revolución bolchevique, que promovía las lenguas nacionales en todo el territorio soviético. Estas políticas solo se mantuvieron irregularmente, y también hubo periodos en que se impuso la lengua rusa en la educación y la administración. Como resultado de esta situación, cuando se declaró independiente de la Unión Soviética, en 1991, era un país bilingüe, donde un porcentaje elevado de la población, más de la mitad, que había cursado la enseñanza en ruso, se expresaba habitualmente en ese idioma. Esa situación se mantuvo intermitentemente hasta el año 2014, en que hubo un cambio de gobierno, en que se impuso un partido con fuertes tendencias nacionalistas y sentimientos antirrusos. Ahora presentemos al país. Ucrania tiene una superficie de 603.628 kilómetros cuadrados, con lo que es el segundo país más extenso de Europa después de Rusia. Tiene una población de 41.3 millones de habitantes, concentrados en algunas zonas urbanas, en particular en Kiev, su capital, donde habitan 3,5 millones de habitantes. El ucraniano es la lengua nativa del 67.5% de la población, mientras que el idioma ruso es nativo del 29.6%. La mayor parte de los hablantes de ruso habitan las provincias del sureste, lo que se llama el Donbass. El Donbass tiene un área de 53.000 kilómetros cuadrados y 6.200.000 habitantes. En la provincia del Donbass, 80% de la población habla ruso y un 17% ucraniano. Cuando el gobierno que tomó el poder comenzó a exigir la lengua ucraniana en la docencia escolar y en los trámites administrativos, prohibiendo el idioma ruso, se produjo una fuerte reacción en las provincias del sureste que predominantemente hablaban ruso. Se crearon milicias y rápidamente estas provincias, que eran Donetsk y Luhansk,
se organizaron y declararon unilateralmente su independencia con los nombres respectivos de República Popular de Donetsk y República Popular de Luhansk. A los efectos informativos, señalo que Donetsk tiene 26.000 kilómetros cuadrados, 26.500 kilómetros cuadrados y 4.100.000 habitantes, y Luhansk 26.600 kilómetros cuadrados y 2.100.000 habitantes. Las principales ciudades de ambas provincias son respectivamente Donetsk con 900.000 habitantes y Luhansk con 400.000. Y una situación más ilustrativa sobre esta predominancia étnico-lingüística del idioma ruso se dio en Crimea, donde la población de habla rusa constituía 84% de la población y que frente a la instalación del gobierno nacionalista en Kiev, que imponía el idioma ucraniano, decidió realizar un referéndum para incorporarse a la Federación Rusa, que finalmente fue aprobado por 96.7% de los votantes, dando lugar a la integración de Crimea a Rusia. El gobierno ucraniano protestó ante la incorporación de Crimea a Rusia, pero sin embargo no intentó ninguna medida de fuerza para impedirlo. Su actitud fue diferente ante las provincias rebeldes de Ucrania Oriental. El ejército ucraniano avanzó militarmente para recuperar el control de estos territorios, pero solo logró éxitos parciales en una ofensiva que causó miles de muertos y heridos, pero terminó en una impas que fue formalizada en los llamados acuerdos de Minsk. Aunque con interrupciones breves, esta pausa continúa hasta el presente. El gobierno de Rusia no se inmiscuyó directamente en el conflicto, aunque de alguna manera colaboró permitiendo los intercambios fronterizos y haciendo llegar alguna ayuda, tal vez incluso de tipo militar, pero sin reconocer a estas nuevas repúblicas y sin intervenir directamente en los enfrentamientos. El gobierno ucraniano busca la intervención de la Unión Europea, Gran Bretaña y los Estados Unidos, que rápidamente se prestaron a colaborar, tanto económica como militarmente, incluso promoviendo una invasión de Donetsk y Luhansk por el ejército ucraniano, que en definitiva se puede considerar que aparece como una provocación a la Federación Rusa, gobierno a quien le resultaría muy difícil dejar reprimir o masacrar a decenas de miles de rusoparlantes de Donetsk y Luhansk. Si eso sucediera, es probable que se promueva la intervención de la NATO, que podría llevar a un enfrentamiento directo entre Rusia y la alianza de las potencias occidentales, con las terribles y trágicas consecuencias que podría tener. Lo peor es que existen fuerzas militaristas en los Estados Unidos, en el Reino Unido y en la Unión Europea que desean que se produzca este enfrentamiento y que tenga lugar el enfrentamiento al margen de los miles, decenas de miles de víctimas que puedan ocasionarse. A la vez se reconoce que hay también tendencias políticas, tanto en Ucrania como en la Federación Rusa, que se oponen a que el conflicto desemboque en la lucha armada. Tenemos esperanza que estas orientaciones políticas, junto con otras fuerzas pacifistas europeas y norteamericanas, contribuir a que estos desacuerdos puedan zanjarse recurriendo al diálogo y evitando los desenlaces violentos que solo traerían perjuicio y dolor.